Hola, ¿cómo están? ¿Están prendidos? Sí. Hoy te vamos a hablar sobre una fecha histórica. ¿Qué fue realmente el 17 de octubre de 1945, que es la fecha fundacional del peronismo? La crisis mundial del año 29 golpeó mucho en Argentina. Las exportaciones, sobre todo de carne y de granos, se redujeron. No entraban dólares, como ahora, y no se podían importar los productos e insumos industriales necesarios. Esa crisis pegó en el campo y miles de trabajadores rurales migraron del interior del país hacia Buenos Aires y en menor medida Rosario, en busca de trabajo, obviamente. Surge lo que se llamó sustitución de importaciones, que fue una industrialización parcial que se concentró en los grandes centros urbanos. Se formó así un nuevo proletariado. De las oleadas inmigrantes desde fines del siglo XIX, que llegaban de Europa, muchos de ellos con ideas socialistas o anarquistas, a una migración interna, del norte del país sobre todo, sin gran experiencia sindical y no muy afín con las ideas de izquierda o ideas revolucionarias. A mediados de los 30, cuando se empieza a superar la crisis, surgen duros conflictos obreros como en la carne, la madera y la gran y triunfante huelga de la construcción del año 36, que derivó en una huelga general. El movimiento obrero era dirigido en ese momento por socialistas, sindicalistas, quedaba muy poco de los anarquistas de décadas anteriores, y se fortalecía el Partido Comunista, que se había desarrollado mucho en la industria, llegando a tener el segundo cargo en el CGT, y fue el que dirigió la huelga de la construcción. Y fundaba, a su vez, sindicatos de industria, porque antes eran por oficio. Igualmente, la sindicalización de los obreros industriales no superaba el 30%. En el año 1943 hay un golpe atípico. En medio de la guerra, los militares toman el poder y terminan con la década infame, la década dominada por los conservadores en nuestro país. Un joven coronel se hace cargo de las cuestiones laborales. Era Juan Domingo Perón. El gobierno militar era anticomunista y el Partido Comunista tenía peso en el movimiento obrero. Y Perón se dispone a desplazarlos. Tenemos un ejemplo. En 1943, una huelga en el gremio de la carne que dirigía el Partido Comunista. El régimen militar había detenido a José Peter, que era el dirigente de la carne en ese momento, y que era del Partido Comunista. Y estaba preso en la cárcel de Neuquén. Perón interviene y le ofrece la libertad a cambio de que levante la huelga. Bueno, perfecto. Peter acepta, lo traen en avión y se realiza una gran asamblea obrera en el estadio de Dock Sud. Qué difícil ese apellido, pero miren lo que es este estadio. Vamos para arriba, a ver. Y básicamente Peter dice, las tropas aliadas que enfrentan a los nazis, que están atacando a la Unión Soviética, necesitan las carnes argentinas. Levantemos la huelga. Algunos dirigentes, como el histórico Cipriano Reyes, que dirigía los frigoríficos de Berisso, continúan la huelga y consiguen mejoras. Esta traición del Partido Comunista va a ser utilizada por Perón para ir desplazándolo de sus cargos sindicales. Perón ve con lucidez que es necesario conquistarse la simpatía y el apoyo de la clase obrera para tener una fuerza social para controlar la penetración yanqui que avanzaba al fin de la guerra y, en nuestro país, para mantener a raya a los sectores más poderosos de la burguesía, de la clase capitalista. Recuerdo que en unas reuniones muy importantes que yo hacía con los industriales para irlos convenciendo en la necesidad de ponerse de acuerdo. Antes no había esa organización patronal, la creamos también nosotros. Por eso, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión comienza a otorgar sucesivas conquistas por las que los trabajadores habían luchado durante años e incluso décadas, como el Estatuto del Peón, porque no estaba reglamentado el trabajo rural. Se impone la jubilación para todos, el aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, las obras sociales, etc. Y junto con esto va cooptando a los dirigentes más dóciles y persiguiendo a los sindicalistas más reacios. Esta política se intensificará cuando sea presidente. En ese momento la Argentina capitalista gozaba de una etapa de expansión. Las ganancias fabulosas que se habían producido durante la guerra los llevaron a Perón a decir que no se podía caminar por los pasillos del Banco Central por la cantidad de lingotes de oro que había. Y esta abundancia es la que le permite a Perón y al gobierno de Farrell, que era el presidente, dar esa concesión a los trabajadores. En los 2 largos años
que estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo, el coronel Perón va ganando una popularidad entre la masa obrera. La guerra llegaba a su fin y el régimen militar, presionado por la burguesía, que veía que Perón le daba muchas concesiones, decide desplazarlo. Por cierto, estás despedido. Lo obligan a renunciar a los 3 cargos que poseía. Era vicepresidente de la Nación, era ministro de Guerra y dirigía la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y lo detienen en la isla Martín García. Astuto, Perón acepta, pero antes da un discurso de despedida y manda una carta al pueblo argentino donde propone un aumento de sueldos y el salario mínimo vital y móvil para todo el mundo. A los pocos días de estar en la isla, simula que está enfermo y consigue que el 17 de octubre, a la madrugada, lo trasladen al hospital militar que está en Palermo. No toda la dirigencia sindical era afín al coronel. No, socialistas y comunistas que dirigían importantes sindicatos eran contrarios a la política de Perón. Pero la bronca que había por abajo, que había paros en algunas provincias en el interior del país, obliga a la CGT a un paro general para el día 18, aunque sin nombrar a Perón, pedía por la liberación de los presos políticos. Sin embargo, la masa obrera del conurbano bonaerense no esperó el 18. El 17 fue un paro general activo. Desde los frigoríficos de Berisso, encabezado por Cipriano Reyes, una multitud para y marcha. Y desde otros lugares del conurbano bonaerense, como Avellaneda, marchan a la Plaza de Mayo. A media tarde, la plaza desborda de gente que reclama la libertad de su líder. Una multitud permanece hasta que cerca de la medianoche, Perón, libre, les habla desde el balcón. La clase obrera rescata a su líder y defiende sus conquistas. Los gorilas dirán, el aluvión zoológico, una forma despectiva, brutal, a la muchedumbre que invadió el centro de Buenos Aires, y a su vez, la mística peronista crea una leyenda de gente cruzando a nado el riachuelo y que fue una gesta organizada por Evita como una gran revolución pacífica. ¿Fue una movilización obrera? Por quienes manifestaron claramente, pero con su conducción burocrática y burguesa no lo fue. Esa gran acción, el paro nacional y la movilización a Plaza de Mayo, no fue una acción histórica independiente de la clase obrera, como lo sería 2 décadas después el Cordobazo. Aunque fue en defensa de las recientes conquistas, era en apoyo a un líder capitalista, la mayoría de edad de la clase obrera. Como la clase obrera antes no hubiera existido. Entronó a un militar nacionalista que va a fundar un movimiento de conciliación entre la burguesía y el proletariado, o, para decirlo de otra manera, de colaboración del movimiento obrero con la clase explotadora, con los capitalistas. En esa misma acción, el 17 de octubre, la clase obrera se condena a perder su independencia política, que había marcado los orígenes de ese movimiento obrero. Con Perón la CGT se une y se desarrolla, los sindicatos crecen, pero se integran definitivamente al Estado. El 17 de octubre es la fecha fundacional del peronismo. La conciliación entre el capital y el trabajo es su doctrina oficial. Los militares terminan convocando elecciones para inicio de 1946, en febrero. Los sindicalistas más afines a Perón fundan un partido basado en los sindicatos, el Partido Laborista, que será la expresión legal con la que Perón se presentará a elecciones. El Partido Comunista y el Partido Socialista decían que Perón era fascista y que hay que hacer un frente para ganarle. ¡Mata al nazi malnacido! Ese frente es encabezado por radicales, conservadores y es bendecido por el embajador norteamericano en Argentina, Braden. Es un frente reaccionario y pro-yanqui y se llama Unión Democrática. Y la campaña de Perón se hace bajo la consigna sencilla, Braden o Perón, el embajador yanqui o Perón. Perón después va a definir, el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo y nosotros debemos agregar, quien decide en el cuerpo es la cabeza y la cabeza del peronismo será capitalista. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. Paradoja de la historia, el 17 de octubre del 45 fue una acción protagonizada por la clase obrera, apoyada por un sector de los militares y de las patronales, contra un golpe reaccionario impulsado hasta por la embajada yanqui. Y este 17 de octubre del 2020, el peronismo junto a la CGT apoyan un pacto con los más concentrados de las patronales y avalan un acuerdo de entrega con el Fondo Monetario Internacional.
Dejanos tu opinión acá abajo. Acá abajo, ¿dónde va a dejar la pregunta? Con tus críticas, tus dudas. Gracias. Y le contestamos, si te gustó este video, seguinos por YouTube y seguinos por La Izquierda Diario Multimedia.